Sí, profe. Sí, profe. Buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, profe. Nos cambiaron el horario, ¿no? Esto antes era sábado, pero bueno, creo que les queda mejor este horario. Les voy a compartir les voy a socializar aquí el planeador. ¿Listo? Los temas que vamos a ver este semestre, ¿sí? Yo les había dicho el semestre pasado que seguramente íbamos a empezar con una pequeña revisión de antibióticos que estoy, pues porque era un tema que nos había quedado pendiente porque el tiempo no nos dio para algunos temas del semestre pasado, ¿no? Y es un tema importante. Pero ese es el único ahí que como que no va con lo demás, ¿sí? Pero pues es un tema que siempre se ve en pediatría, en gineco, en adultos, bueno, todos los escenarios, ¿listo? Después vemos algo de normas de prescripción, la reconciliación farmacoterapéutica para que se familiaricen con este proceso dentro de las instituciones. Hay instituciones que lo tienen muy bien implementado, ¿sí? Pues aquí en Bogotá la mayoría de instituciones tienen este proceso de reconciliación. Hay otros hospitales que todavía no hacen esta partecita. Después, patologías del adulto, crónicas no transmisibles, la hipertensión, diabetes, dislipidemia, falla cardíaca, enfermedades respiratorias, obesidad. La doctora Paola me pidió el favor que hiciéramos un club de revistas, que tratáramos de revisar algún artículo porque están con una nueva electiva, que creo que se llama Medicina basada en la evidencia, entonces que hiciéramos una actividad de estas, por eso está ahí digamos, dentro del planeador esa actividad. Trastornos tiroideos, manejo del dolor agudo en urgencias, enfermedad COPD, y este es otro temita que se nos quedó por fuera el semestre pasado, que son los anticonvulsivantes, que son un grupo de fármacos muy importantes, ¿listo? Y al final, pues otro club de revistas, ¿bien? Entonces esto es como el planeador, ya saben que tenemos dos cortes, el primero que vale 40 y el segundo que vale 60. Entonces de ahí yo saco una nota, ¿sí? El primer corte saco una nota y se la envío a la doctora Paola, que hace parte de un porcentaje de la integral, y en el segundo corte sacamos otra nota, que es nuestro 60, y también se la mando a la doctora Paola, y ahí hará parte pues de la nota integral de ustedes. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Estoy esperando que me autoricen el acceso al correo de la universidad para poder grabar las sesiones como lo hacíamos. ¿Listo? Entonces estamos desde mi correo, y desde este correo pues no se puede grabar, como ustedes saben. Bien. Raúl. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. Una preguntita, Doc. Ajá. El tema de porcentajes, por ejemplo, ¿cómo quedaría? O sea, fármaco sé que es de interna, pero no sé qué porcentaje valga. Dentro de la integral, Sí. dices, creo que es el 12% dentro del 100 de toda la integral, como el 10, 12 creo que es. Ah, listo, Doc, muchas gracias. ¿Listo? No estoy seguro del porcentaje, pero no es tan grande tanto. Igual ayuda un poquito, ¿no? Sí ayuda. Sí ayuda. Entonces traten de tener esta nota alta, ¿sí? Que eso les ayuda ahí dentro de toda la integral, que los otros porcentajes son más grandes que este componente. ¿Listo? Y las notas pues las sacamos del parcial y de las previas. ¿Bien? Como les dije, pues la sesión de hoy no la podemos grabar porque no tengo la opción de grabar. Espero que las otras sí queden grabadas. ¿Listo? Entonces ustedes saben de pronto por lo que han visto en infecciones o de pronto en inmuno, en microbiología, bueno, que los antibióticos tienen diferentes blancos terapéuticos, ¿sí? Entonces recuerden que uno los puede clasificar en estos grupos, ¿sí? O en estos sitios de acción como para írselos aprendiendo, ¿sí? Entonces hay antibióticos que actúan en la pared celular, otros antibióticos que están dirigidos contra la membrana citoplasmática. Es frecuente esta confusión. Yo a veces percibo que los estudiantes, pronto cuando uno les pregunta en dónde actúa los glucolipopéptidos, ¿no? Como la adapto, y usualmente se confunde entre la pared y la membrana, ¿sí? Pero pues, los betalactámicos son los que actúan en la pared, y antibióticos como la daptomicina o algunos antifúngicos como los polienos, en donde está la anfotericina en sus diferentes presentaciones,
¿sí? Liposomal o desoxicolato, que es la tradicional. Son antibióticos o antifúngicos pues de membrana. Entonces, no se vayan a confundir en la práctica clínica que donde actúa la daptomicina, no, inhibe la síntesis de la pared. Lejos, están lejos todavía. ¿Listo? Y les hago énfasis porque he visto que en los manuales de farmacología que puedan comprar por ahí en redes sociales, ¿sí? O en cursos de fármaco, este error se comete y ponen antibióticos en unas categorías que nada que ver con el mecanismo de acción. ¿Listo? Entonces, ojo con esa partecita. No se vayan a confundir entre los que actúan en la pared y los que actúan en la membrana. ¿Bien? Hay antibióticos que actúan en la síntesis de proteína, pues que son los que inhiben las unidades ribosomales, ¿sí? Entonces ahí están los macrólidos, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, ahorita los vemos, ¿listo? Hay antibióticos que directamente afectan el DNA, ¿no? Entonces, usualmente son profármacos, son medicamentos que vienen como profármacos, que cuando entran pues se distribuyen a nivel intracelular de los microorganismos mediante enzimas bacterianas, o pueden ser nitroreductasas, generan radicales libres, ¿sí? Entonces aparece el peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Y ese peróxido de hidrógeno pues es altamente reactivo. Entonces, como es tan reactivo, pues tiene la capacidad de generar lesiones directamente sobre el ADN, ¿sí? Digamos, un agente antiinfeccioso que actúa aquí muy particularmente en este grupito, pues es el metronidazol, ¿no? Entonces el metronidazol es un muy buen ejemplo de fármacos que actúan directamente sobre el DNA. Los antimaláricos también, ¿sí? Seguramente en alguna clase ustedes revisarán del adulto, bueno, la guía colombiana de malaria, y ahí les van a hablar de la cloroquina, ¿sí? Que tiene este mecanismo de acción, ¿no? Entonces recuerden que ahí está el claro ejemplo del metronidazol, que es un profármaco, y no solo estos, también podemos decir que están las fluoroquinolonas, ¿sí? Que son antibióticos que son inhibidores de las topoisomerasas, y pues al inhibir esas topoisomerasas pues generan lesiones del DNA. Hay antibióticos que interfieren con las rutas metabólicas de los microorganismos, como pueden ser las sulfas, ¿sí? Entonces aquí aparecen antibióticos como el Bactrim, que de pronto lo conocen con ese nombre comercial, que es un antibiótico sinérgico, ¿no? Porque combina dos principios activos, el trimethoprim con el sulfamethoxazol. Ese antibiótico también recibe el nombre de cotrimoxazol. ¿Listo? A veces uno está buscando artículos de ese antibiótico y pone como palabra clave trimethoprim sulfa y no encuentra nada. De pronto los gringos lo tienen allá codificados en sus vademecum como el cotrimoxazol. ¿Sí? Ahorita aparece creo que una imagen de eso. ¿Bien? Y es un antibiótico que, digamos, interfiere con las rutas metabólicas de las bacterias porque inhibe la síntesis de los folatos, ¿sí? Entonces, a través de unas enzimas, que es la dihidrofolato reductasa, pues inhiben la síntesis del folato. Por eso este grupito se llama así, ¿no? El antibióticos que afectan las rutas metabólicas de los microorganismos. ¿Listo? Y como las bacterias tienen mecanismos de resistencia, y uno de los mecanismos de resistencia más conocidos es la producción de las beta-lactamasas, entonces habrán antibióticos conocidos como los inhibidores suicida, ¿sí? De pronto, de los que ustedes han visto anteriormente, ¿cuáles conocen de esos antibióticos que tienen la capacidad de bloquear esos mecanismos de resistencia, como son los inhibidores de beta-lactamasas? ¿Cuáles conocen? A ver, buscamos aquí algún voluntario. Cefalosporinas de pronto, profe, de cuarta generación. Las cefalosporinas son de por aquí, de la pared. Ok. Esto. Pero está bien, echarnos al agua está bien. Aquí es donde nos tenemos que botar con las ideas. Y La penicilina no es de los betalactámicos. también las penicilinas de los betalactámicos, pero es de por aquí. La amoxicilina. La amoxicilina también es un inhibidor de pared. El sulbactam. El sulbactam, sí. El sulbactam sí es un antibiótico diseñado específicamente para bloquear uno de los mecanismos de resistencia más frecuentes de las bacterias, que es la producción de beta-lactamasas, ¿sí?
Claro, ustedes dicen, pero ¿por qué el meropenem no es un bloqueador de mecanismos de resistencia? ¿Sí? No es que bloquee el mecanismo de resistencia como tal, por ejemplo, de los productores de beta-lactamasas, sino que su anillo, su estructura como antibiótico es resistente a la enzima, más no es que la bloquee. ¿Sí es claro esa parte? Solo que el antibiótico no se deja hidrolizar, no se deja romper, su estructura beta-lactámica no se deja romper por la presencia de la enzima, ¿sí? Pero no es que sea un inhibidor como tal de esas enzimas que está sintetizando la bacteria, ¿sí? Pero todos los que acaban de mencionar que pertenecen a los beta-lactámicos son de este grupito, ¿no? Todos son inhibidores de la pared celular, solo que algunos muestran mayor grado de resistencia frente a las beta-lactamasas. Doc, y por ejemplo ese sulbactam que lo combinan con la ampicilina, Un efecto sinérgico. ese Entonces, ok. entonces, por ejemplo, la Haemophilus es una bacteria que le gusta producir beta-lactamasas, ¿sí? Entonces, cuando uno sospecha que ese Haemophilus tiene algún mecanismo de resistencia, uno puede decir, oiga, yo creo que es una bacteria Haemophilus, salió allá en el estudio, el paciente no ha mejorado, por el perfil epidemiológico puede ser productor de beta-lactamasas, la ampicilina funcionaría, pero solita puede ser degradada por una beta-lactamasa. Entonces, combinémonos, ¿no? Ampicilina sulbactam, ¿sí? Entonces, el sulbactam llega a complementar el mecanismo de acción de la ampicilina para no ser degradada. Pero claro, eso depende del mecanismo de resistencia que tenga la bacteria y no todas las bacterias tienen como mecanismo de resistencia la producción de beta-lactamasas, ¿no? Ustedes saben por procesos infecciosos, ahorita les dejo una imagen ahí, que los 4 principales mecanismos de resistencia de las bacterias pues es la inactivación enzimática, ¿sí? Y una de esas es a través de la producción de las beta-lactamasas, el cierre de las porinas, ¿no? A veces los antibióticos necesitan penetrar a las bacterias a través de unas porinas para alcanzar su blanco terapéutico, y si la bacteria cierra la porina, pues no tiene por dónde entrar, ¿sí? Las bombas de expulsión, las bombas de flujo, así como veíamos en quinto que el cuerpo tiene sistemas de expulsión de medicamentos, como la glicoproteína B, pues las bacterias también tienen sistemas de expulsión de antibióticos, ¿sí? Que disminuyen las concentraciones a nivel intracelular. ¿Listo? Y la última es el cambio en el sitio de unión, cambio de sitio de unión. Entonces, si el mecanismo de acción de las penicilinas, los carbapenémicos, las cefalosporinas, que eran los que estaban mencionando ahorita, es la PVP, ¿no? Porque el sitio de unión de esos antibióticos es la PVP. Entonces, dentro de esos mecanismos de resistencia que acabamos de mencionar, la modificación del sitio de unión pues hace referencia a que esa PVP puede mutar, ¿sí? Entonces aparecen las famosas PVP modificadas, ¿sí? O las PVP mutadas. Entonces ya no es una PVP 2, ¿sí? Que era la, digamos, la PVP inicial que tenía la bacteria, sino que ahora se llama PVP 2A. 2A. Y ese cambio en esa PVP modifica el sitio de unión del antibiótico. Entonces el antibiótico estaba diseñado con una estructura para reconocer solo a las PVP2. Pero dentro de los mecanismos de resistencia de las bacterias, pues está la modificación de esa PVP. Y si se la cambia, cuando uno le pone el antibiótico al paciente, el antibiótico ya no reconoce la PVP, ¿sí? Entonces ahí es donde aparecen otras cefalosporinas, ¿sí? Diseñadas contra PVP mutadas o PVP modificadas. ¿Listo? Pero el sulbactam, el tazobactam, el ácido clavulánico, ¿sí? El clavulanato también, el bavorbactam, ¿listo? El avibactam, todos esos son inhibidores de beta-lactamasas. Y hay diferencias entre estos inhibidores de beta-lactamasas, ¿no? Porque los inhibidores de beta-lactamasas clásicos, como el sulbactam, el tazobactam, el clavulanato, son derivados de beta-lactámicos, ¿sí? Pero los nuevos inhibidores de beta-lactamasas no son derivados de beta-lactámicos. Entonces, al no ser derivados beta-lactámicos, su espectro es un poco diferente a los 3 anteriores mencionados. Y ahí aparece uno que es un inhibidor hoy en día pues muy importante y que está en el país, que es el avibactam, ¿sí? Avibactam. Ya les dejo el listadito de los nombres para que nos vayamos aprendiendo esos nombres, ¿no?
El nombre de los antibióticos pues, suele ser un poco confuso, pero en la medida que uno los va repitiendo, es fácil de recordar, ¿no? Creo que alguien había levantado la mano por ahí, pero no lo dejé preguntar. Qué pena, estimado. ¿Te oímos? No, fui yo creo, pero Hágale, ya todo bien. lo de la pregunta, lo de la cuando los mezclamos, lo de la ampicilina Eso. surfactam. Doc, pero yo sí tengo una pregunta con lo último, que ¿Qué? fue lo que estabas hablando de la Vivactam, que era que estaba como modificado, o sea, que no tenía el componente del inhibidor de las beta-lactamasas. Eso Es no me un quedó. inhibidor de beta-lactamasa, es un inhibidor, pero no derivado de un beta-lactámico, Ok, ya. ¿sí? Porque, claro, las beta-lactamasas, pues son enzimas que tienen afinidad por los beta-lactámicos, ¿sí? Entonces tienen que reconocer, la beta-lactamasa tiene que reconocer esa estructura de beta-lactámico. Entonces lo que hacen con el diseño de estos fármacos es, con el sulbactam, el tazobactam, hacen un derivado de beta-lactámico, ¿sí? Que tiene esa estructura y confunden a la enzima entre la ampicilina, que es un beta-lactámico, y el inhibidor de beta-lactamasa. Solo que diseñan el inhibidor de beta-lactamasa con una estructura que le permita generar un enlace covalente con la enzima de la bacteria. Entonces el enlace será más fuerte entre el inhibidor de la beta-lactamasa que con la ampicilina, que con la piperacilina. Entonces la piperacilina queda suelta, la ampicilina queda suelta, amoxi queda suelta, y hacen su mecanismo de acción, y esa beta-lactamasa queda inactiva, ¿sí? Porque el enlace es covalente entre ese inhibidor, al ser un derivado. Pero como las bacterias estaban mostrando también resistencia a estos inhibidores derivados de los beta-lactámicos, entonces se diseñaron unos nuevos que tienen muchísima afinidad por unas beta-lactamasas, que son difíciles de eliminar, con estructuras que no son beta-lactámicas. ¿Estamos? ¿Me siguen la idea? Sí. Sí, gracias, Doc. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, en general, estimados, digamos que esta imagen es clave, ¿no? Los antibióticos actúan en alguno de estos puntos en general. ¿Sí? De pronto se nos escapa uno o dos, otro sitio. Pero casi siempre uno encuentra esta clasificación de el sitio de acción de los antibióticos. Y lo primero es aprenderse esto, ¿sí? Lo primero es aprenderse esto. Es un antibiótico de la pared, de la membrana, del DNA, de la síntesis de proteínas, de las rutas metabólicas o de los que bloquean los mecanismos de resistencia, que básicamente son los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿sí? Ustedes de pronto en microbiología o en procesos infecciosos ¿han visto cuáles son las principales beta-lactamasas de las bacterias? Seguramente, Doc, pero hay años. Hágale, suéltese ahí una que se acuerde. No, la verdad, Doc, ni idea. No me acuerdo ni una. Ni una sola enzima, son muchas, ¿no? Son, mejor dicho, cada vez aparecen más y más, pero Sería buscarlas. hay unas esas según la clasificación, ¿sí? Entonces uno las puede clasificar en categorías, tipo A, tipo B, bueno, hay diferentes clasificaciones, ¿no? La clasificación de Ambler, la clasificación de Bush y Jacobi, que seguramente la habrán visto en microbiología. Pero se acuerdan, lo que yo les estoy preguntando es que si se acuerdan de pronto del nombre de alguna enzima en específico. Las KPC. Eso, por ejemplo, ¿sí? Entonces las KPC son un tipo específico de beta-lactamasa, ¿no? Que pertenece a una clasificación específica dentro de las beta-lactamasas, que son las carbapenemasas, ¿sí? Entonces, cuando uno le dice, no, es que al paciente le hicieron una prueba rápida y salió que era una KPC y Colombia está llena de KPCs, entonces uno dice, pues ningún carbapenémico solo funcionará, porque las KPC son de la familia de las beta-lactamasas que tienen la capacidad de hidrolizar el anillo carbapenémico, ¿sí? Entonces estos antibióticos, los carbapenémicos, que son tan de amplio espectro y que solucionan muchos problemas infecciosos, pues quedan descartados dentro del arsenal terapéutico que teníamos para ese paciente, ¿no? Entonces hay unas que son muy frecuentes, ¿sí?
La KPC es una de las más frecuentes, es la carbapenemasa más frecuente de todo el mundo, ¿listo? Pero hay otras que son un poquito de, digamos, de menor espectro, ¿sí? O de que no son tan agresivas, ¿sí? Entonces aparece la CTX, por ejemplo, ¿sí? ¿Te oímos? Dog, y las de espectro extendido, las BLE. Entonces, por ejemplo, la CTX, ¿sí? La CTX hace parte de las BLE, que son beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Listo? Se llaman de espectro extendido porque tienen la capacidad de hidrolizar ciertos beta-lactámicos. Y esa CTX, pues específicamente hace referencia a las cefalosporinas de tercera generación. Y esa pregunta que tú haces, pues es muy relevante, ¿no? Porque uno tiene que aprender a reconocer estas BLE, ¿sí? Y yo sé que en microbiología, pues les han enseñado y en procesos infecciosos habrán visto cómo interpretar un antibiograma, ¿sí? Dog, una pregunta, eso es para Ajá. el reconocimiento de la E. coli, ¿verdad? Digamos que para el reconocimiento de la bacteria, de la especie, del microorganismo, pues está el método automatizado y te dicen, eso es una E. coli, ¿sí? Y hay otras pruebas que hacen para decirte, además de que es una E. coli, de que el microorganismo es una E. coli que pertenece a la familia de las BLE, ¿listo? La E. coli salvaje, o en su patrón, digamos, natural, patrón salvaje o patrón natural, es multisensible. Es decir, que la E. coli cuando llegó al universo era sensible a todos los antibióticos, ¿sí? Pero con el uso de los antibióticos, pues, aprendió a defenderse y adquirió mecanismos de Sí, resistencia. ¿verdad? Ok. Entonces, esta E. coli, BLE, que uno dice, además de que es una E. coli, urocultivo, E. coli, es el uropatógeno más frecuente. Además, tiene un patrón de resistencia que adquirió. ¿Y qué patrón de resistencia tiene? Tiene un patrón de resistencia fenotípico que se llama BLE, es decir, que está expresando una beta-lactamasa de espectro extendido, pero las BLE son muchísimas, ¿sí? Y hoy hay pruebas de genotipificación y también hay pruebas rápidas para poder llegar al nivel de detalle de decir, y dentro de todas las posibles opciones BLE que tenemos, ¿sí? Esa E. coli es una CTX. Es una CTX. Específicamente es esa enzima la que está sintetizando. Esta es la beta-lactamasa. Entonces hay antibióticos que son muy específicos o que están muy dirigidos contra ciertas beta-lactamasas, ¿sí? Pero la idea es que, pues, con lo que vean en procesos infecciosos y con lo que vayamos a repasar otra vez en séptimo, porque esto solo es una introducción como para no dejar el tema de antibióticos ahí en el aire, recordemos que todo eso que vieron en microbiología, de las BLE, de las AMC, de las carbapenemasas, pues es muy importante al momento de la lectura interpretada del antibiograma, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y uno cómo reconoce que una E. coli es una BLE? Porque en el cultivo sale E. coli resistente a las cefalosporinas de tercera generación. Entonces uno busca ahí ceftazidime resistente. Ah, es una E. coli BLE. Y solo habrán antibióticos específicos para las BLE. Entonces hay guías clínicas que dicen cómo se trata una BLE, qué antibióticos cubren microorganismos BLE, ¿sí? Entonces aparece nitrofurantoína, fosfomicina, los carbapenémicos, ceftazidime y Bactam cubre BLE. Y la idea es que pues hoy veamos los grupos grandes, su mecanismo de acción, algunas generales de seguridad, pero más adelante en séptimo, muchachos, cuando pasen este semestre, les profundizaré un poquito más de la lectura interpretada. Igual yo sé que ustedes algo ven de lectura interpretada en procesos infecciosos. ¿Vamos bien? Y lo que te decía, tu pregunta es más importante, ¿uno cómo hace para reconocer una BLE? Porque es resistente a las cefalosporinas de tercera generación o al Astronam. Si en un cultivo sale E. coli resistente al Astronam, que es un monobactámico, ¿sí? De los inhibidores de pared, y sale resistente al Astronam o a una cefalosporina de tercera, ahí le dicen a uno, esta bacteria es una beta-lactamasa. ¿Cuál? No sabemos, pero se puede averiguar, ¿sí? Se puede averiguar. Y claro, cuando un paciente está infectado con BLE, ya los resultados o los desenlaces clínicos no son como tan agradables, ¿no? Es una bacteria, pues,
complicadita de tratar, no imposible, pero la mortalidad es mayor, ¿sí? Entonces uno puede pensar, si esa bacteria sintetiza o está fabricando beta-lactamasas de espectro extendido, ¿ustedes qué antibióticos utilizarían? ¿Qué les diría el sentido común? Si sintetiza enzimas beta-lactamasa, ¿qué le ponemos? Un meropenem de pronto. Un mero, porque los carbapenémicos son difíciles de que se hidrolicen por parte de las BLE, ¿sí? Pero uno también puede pensar, pues pongámosle un inhibidor de ellas, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Nada fosfo? No, pero un inhibidor directo de ellas, ¿sí? Lo que pasa es que la fosfomicina, como su sitio de acción no depende de la pared, ni se ve inactivada por los beta-lactamasas, entonces la fosfo pues es una maravilla, ¿sí? Pero si la bacteria sintetiza BLE, uno puede pensar que uno puede adicionar un inhibidor de ellas, ¿o no? ¿Me siguen? Sí, doc. ¿Sí? Entonces uno dice, pues pongámosle tazobactam, ¿no? O Piperacilina, una tazobactam. Vivactam también, ¿no, doc? O una Ivactam, pero es que la Ivactam es muy nuevo, ¿sí? Y claro, la Ivactam perfectamente puede servir para BLE, pero uno prefiere cuidarlo antes de utilizarlo en una BLE, porque hay antibióticos, digamos, de menor espectro que siguen sirviendo para BLE sin utilizar el Avibactam, que puede ser la última opción de un paciente, ¿sí? Pero el Avibactam también sirve. Pero lo que hoy es, si la bacteria está sintetizando enzimas que degradan esos antibióticos, pues pongamos un antibiótico que inhiba la enzima, ¿no? Entonces uno se abre estudios, como están, pues, bueno, como van a ser lo de medicina basada en la evidencia, ¿no? Entonces este es un ensayo clínico, ¿no? Donde dice, vamos a comparar a la piperacilina, que dentro del grupo de los betalactámicos hace parte de las de amplio espectro, porque es una ureidopenicilina con un inhibidor de beta-lactamasa derivado beta-lactámico, versus meropenem, un carbapenémico, también beta-lactámico, evaluando la mortalidad a 30 días, esto en pacientes con infección del torrente sanguíneo por E. coli o por una Klebsiella con patrón de resistencia a ceftriaxona. ¿Sí? Entonces yo les acabo de decir que cuando una E. coli o una Klebsiella, ¿listo? Enterobacterias muestran dentro de los cultivos resistencia a la cefalosporina de tercera, como es la ceftriaxona, ¿no? Es porque es una E. coli o una Klebsiella con patrón BLE. O sea que estos pacientes tenían una E. coli o una Klebsiella en la sangre que era BLE, que sintetizaba BLEs, ¿listo? Y lo que les decía, uno las reconoce o las reconoce porque son resistentes a una cefalosporina de tercera, y ahí es donde aparece la enzima CTX. La CTX es la beta-lactamasa más frecuente de la E. coli. ¿Sí? Entonces hicieron un ensayo clínico. Entonces uno, el sentido común, lo que les decía, lo puede hacer pensar a uno que el tazobactam, al ser inhibidor de las BLE, porque eso es lo que hace, pues puede ser tan eficaz como el mero, ¿sí? Pero el estudio merino demostró, y por eso es de los estudios así que se discute mucho en las revistas y en medicina interna, ¿no? De por qué no se le pone a un paciente piptazo, piperacina tazobactam, cuando tiene un BLE. Porque este estudio demostró que cuando se les pone piptazo se mueren más en comparación a mero, ¿sí? En comparación a meropenem. Conclusión, hay otros antibióticos para la BLE, muchachos, ¿sí? Hay otros antibióticos para BLE. La nitrofurantoína sirve para BLE, la fosfomicina sirve para BLE, pero ojo, depende del sitio de infección, ¿no? A nadie se le ocurrirá poner nitrofurantoína, ahorita lo mencionamos más adelante por ahí, para una infección del torrente sanguíneo. ¿Sí? Pues la nitrofurantoína no es inyectada, es por vía oral, está diseñada exclusivamente para las infecciones de la vía urinaria baja, allá para la vejiga, allá, pero no para la sangre, ¿sí? No es un buen antibiótico para la sangre, ¿listo? Entonces, cuando uno escoge un antibiótico para una infección,
Pues uno no solo tiene que pensar en las condiciones del paciente, es niño, es una mujer en embarazo, es un adulto, tiene falla renal, tiene hipoalbuminemia, porque eso cambia la farmacocinética de los antibióticos, sino el paciente, ¿qué características del paciente? Segundo, las características del antibiótico. ¿Será que mi antibiótico tiene un buen volumen de distribución, una buena penetración al sistema nervioso, penetra el pulmón o no, penetra el hueso, penetra la orina, penetra el riñón, penetra la sangre, penetra el corazón, dependiendo de dónde esté la bacteria? Y lo otro, pues para escoger el antibiótico es, ¿qué bacteria es? ¿Qué tipo de bacteria es? Si es una E. coli multisensible, bueno, muchos antibióticos pueden servir, pero si es esta E. coli, con este patrón que les estoy diciendo, que así, y aquí no escriben E. coli de Blé, ¿no? Ponen E. coli resistente a ceftriaxona. Pero como ustedes saben que cuando una E. coli muestra este patrón de resistencia, les están hablando de una Blé, entonces ya saben a lo que se refiere. Entonces, conociendo este estudio, cuando los pacientes tienen infección del torrente sanguíneo, pues hoy en día nadie pone piptazo. ¿Se mueren? Los pacientes se mueren más 30 días después de seguimiento en comparación a mero, ¿sí? Porque el meropenem, por la estructura que tiene química, la estructura química que tiene, es muy resistente a las beta-lactamasas tipo CTX. La CTX no rompe ese anillo. Y por eso los desenlaces de este estudio, ¿no? Y la conclusión, en pacientes con bacteriemia por E. coli o Klebsiella resistentes a ceftriaxona, o sea, una Blé, piptazo, no resultó en una mortalidad no inferior. Conclusión, se mueren más los de piptazo. ¿Listo? Estos hallazgos no respaldan el uso de piptazo en este contexto. Y ustedes ven que en muchas guías clínicas dicen, si es una Blé, piptazo no, piptazo no, piptazo no, piptazo no, porque les va mal. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No los oigo. Me preocupa no oírlos. Pero ahí vamos cogiendo el tiro, ¿sí o no? Todo bien, todo bien. Muy buena pregunta, ¿no? Que, digamos, uno, ¿por qué escoge un antibiótico y no otro? ¿Sí? Entonces, a mí un profesor de infectología en su momento, pues, me enseñó esto, estimado, y le responderé como él me respondió, ¿no? Y es un poquito lo que les acabo de decir. Cuando uno escoge un antibiótico, uno tiene que pensar en tres cosas siempre. Las características de mi paciente. ¿Cómo es el paciente? ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Es mujer? ¿Es un hombre? ¿Está embarazada? ¿Es un niño? ¿Tiene falla renal? ¿Está desnutrido? Por lo que les acabo de mencionar, ¿no? Los niveles bajitos de albúmina, por ejemplo. Los niveles bajitos de albúmina cambian la farmacocinética de algunos antibióticos. Hay antibióticos que, como no se unen a la albúmina, pues no importa que esté bajita, no importa. Pero hay unos, como el ERTA, que tiene una unión a proteínas plasmáticas, específicamente la albúmina, del 98%. Entonces, los pacientes desnutridos, y ustedes saben que en Colombia la desnutrición es un problema, el ERTA muestra mayor mortalidad por sus cambios farmacocinéticos. Entonces, primero uno dice, bueno, ¿cómo es el paciente que tengo allá acostado? ¿Sí? ¿Qué características tiene? Toca pensar en la bacteria que tiene el paciente, en la bacteria. Entonces uno dice, es una E. coli. Y analizar los perfiles de resistencia, ¿no? Entonces es una E. coli salvaje. Y hace un momentico les acabo de mencionar que la E. coli salvaje, pues es de patrón sensible o patrón natural, es decir, que es multisensible a todos los antibióticos. Entonces ahí no es tan difícil porque pues es una E. coli que se deja matar con muchos antibióticos, ¿sí? Pero si es una E. coli Blé,
como la que estábamos mostrando en el estudio Merino, o una E. coli más que BLE, porque también hay E. colis AMCES, que es un tipo de betalactamasas, pero que hidrolizan más antibióticos que las BLE, ¿sí? ¿Te oímos? Doc, en el caso de que pues, sea una E. coli BLE, se utilizaría mejor la gentamicina en este paciente, ¿cierto? Todo depende. Porque si el paciente tiene falla renal, nadie pone una genta, ¿sí? Porque los aminoglucósidos son muy nefrotóxicos, muy. Y entonces a uno le da miedo que ahora el paciente creatinina 1,3 y después de 2, 3 dosis de genta, 2, ya, hizo una falla renal por gentamicina, ¿sí? Claro, una gentamicina en un niño, bueno, los aminoglucósidos en los niños se usan mucho porque los niños tienen riñones intactos y tienen tasas de filtrado muy altas, entonces se eliminan muy bien los aminoglucósidos. Pero en un adulto mayor, que usualmente son los que cargan las BLE, poner un aminoglucósido con el riñón, y además que los adultos mayores tienen tasas de filtrados muy disminuidas, uno tiene que ser más precavido tratando de cuidar esa parte del riñón, ¿sí? ¿Me sigues la idea? Pero para BLE tenemos los carbapenémicos, ¿sí? La nitro, la fosfo, fosfomicina, si queremos mencionar opciones, ¿sí? Carbapenémicos, Dori, Erta, Mero, todos funcionan. La nitrofurantoína, dentro de los nitrofuranos. La fosfomicina, ella solita, dentro del grupo de los fosfonopéptidos, ¿sí? Ahorita les dejo el listadito de los grupos a los que pertenece cada uno. Ceftazidimia y Bactam, entonces las cefalosporinas de tercera generación funcionan, pero cuando están acompañadas de un inhibidor de beta-lactamasa, ¿sí? Específicamente de la Vivactam, que es el antibiótico que ya está en Colombia, ¿sí? Cefta-Vivactam. Las quinolonas, las fluoroquinolonas también pueden servir para BLE, ¿listo? Trimetropin sulfa también puede servir para BLE. Entonces hay un listado de antibióticos que cubren bacterias que son de tipo BLE. Y yo puedo decir, pues yo puedo escoger un carbapenémico, puedo escoger la nitro, puedo escoger la fosfo, puedo escoger la cefalosporina de tercera con AVI, fluoroquinolonas, trimetropin sulfa. El problema es que esos antibióticos o son muy buenos penetrando un tejido, o son muy tóxicos, o no penetran bien un órgano, no se concentran bien, tienen vidas medias muy cortas, son neurotóxicos, las quinolonas son muy proarritmogénicas, en los adultos mayores tienen todas las alertas de seguridad que se puedan imaginar, ¿sí? Pero las fluoroquinolonas son antibióticos maravillosos para el tratamiento de las BLE. El problema es que su seguridad hace que uno no las use tanto, las fluoroquinolonas, ¿sí? Lo mismo pasa con el trimetropin sulfa. Trimetropin sulfa es muy buen antibiótico, está en el país, es bueno, es bonito, es barato. El problema es la seguridad, porque el trimetropin sulfa es el antibiótico que más problemas de seguridad tiene dentro de la categoría de la hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, muchos pacientes son alérgicos a las sulfas y ahí ya queda uno aburrido, ¿sí? Pero para responder a tu pregunta, entonces, ¿cuál escojo? Todo depende. ¿Cómo está el paciente? ¿Qué bacteria es? Multiresistente, sensible, porque si es una E. coli sensible, nada, me voy con una cefalosporina de primera y funciona de maravilla, ¿sí? Pero cuando ya es resistente, pues las opciones se van acortando. Y lo otro son las características de mi antibiótico. ¿Cómo es mi antibiótico? Mi antibiótico tiene un buen volumen de distribución, se une mucho a la albúmina, tiene mucho aclaramiento renal, tiene muchas interacciones, ¿sí? ¿Cómo es su seguridad? Toca ajustarlo en falla hepática, toca ajustarlo en falla renal. Y cuando yo tengo toda esta información de mi paciente, de mi antibiótico, porque lo conozco, y de cómo es la bacteria y en dónde está metida, entonces yo digo, no, pues la mejor opción será Mero. ¿Por qué escogieron Mero? Bueno, porque el paciente estaba séptico, la E. coli era multiresistente, estaba en la sangre. ¿Y por qué no le pusieron ERTA? No, porque el ertapenem con la albúmina bajita no funciona bien. Pero el cultivo decía que el ertapenem estaba sensible, sí, pero es que uno no trata cultivos, uno trata pacientes que están allá con miles de condiciones, ¿sí? Y mi antibiótico tiene una buena vida media, está disponible en el hospital, se puede infundir, dejar una infusión extendida,
Entonces uno dice, listo, pusimos meropenem por todas estas razones que... Y alguien puede decir, ¿y por qué no le pusieron nitrofurantoína? Pues porque la E. coli era en la sangre. No era una mujer de 20 años con una cistitis por E. coli ble, porque si es una cistitis por consulta externa con una E. coli ble, póngale nitro. ¿Sí? Pero por el contexto clínico, porque es mujer, es joven, es cistitis, no es complicada. ¿Estamos? Más o menos así se hace el ejercicio, estimados. Y todo esto se analiza al tiempo. ¿Preguntas, dudas? Doc, qué pena. Y Sino que, ojo, a veces hay infecciones, qué pena, estimado, por diferentes microorganismos, ¿no? No solo una bacteria, entonces aíslan una E. coli ble y por allá anaerobios o yo qué sé, otra bacteria, ¿no? Pseudomonas. Bueno, entonces tocará pensar en una bacteria que cubra ble y fuera de eso que cubra pseudomonas, porque ahora tenemos dos problemas, la pseudomona y una ble. Entonces uno dice, bueno, ¿qué antibióticos cubren ble y pseudomonas? Ah, no, meropenem, listo, póngale meropenem, porque cubre las dos. ¿Y por qué no le ponen erta? No, pues porque el ertapenem no cubre la pseudomona. ¿Te oímos? Doc, qué pena, pues, no, más que una pregunta es como, pues yo personalmente me siento ahorita como muy perdido, la verdad. No sé Todo si bien, todo bien. de Todo pronto bien. podemos empezar más bien como, pues si están No, todos de acuerdo, si alguien en desacuerdo, pues baila. Si podemos empezar como por grupos por grupo, farmacológicos de ya los vamos a antibióticos, más ver. fácil. Siento que Sí, sería no, como más no, fácil irlos claro, ya los desglosando vamos a así. ver. Pero lo primero de esto, ¿no? Esta Listo. policía. ¿Dónde Me asusté. actúan? Por favor, porque Aquí. yo estoy más perdida. ¿Dónde actúan? Aquí, estimados. Sí, es que quinto es fácil, yo les he dicho. Aquí actúan, vean. ¿Sí o no? Sino que era como para darles un poquito el contexto de responder esa pregunta. ¿Estamos? Oye, ¿y cuál escojo? Porque es que son demasiados antibióticos. El ejercicio se hace así. Tengo un paciente, leo el cultivo, veo los perfiles de resistencia, conozco mis antibióticos, voy a escoger este. ¿Listo? No olviden que, si lo saben, pues estoy seguro que lo saben. Aquí está la misma imagen, ¿no? Que estructuralmente pues, la pared de la gran negativa y la gran positiva pues, tienen sus diferencias, ¿sí? Y esto porque es importante, porque hay estructuras que uno encuentra, ¿sí? Que uno encuentra en los gran negativos, como es el lipopolisacárido, por ejemplo. Y ustedes ahorita mencionaron un antibiótico que decía, no, la polimixina, las polimixinas. Las polimixinas son antibióticos que solo funcionan en gran negativos. ¿Por qué? Porque es un antibiótico que está diseñado a unirse al LPS, que es el lipopolisacárido. Como las gram negativas no tienen lipopolisacárido, las gram positivas no tienen lipopolisacárido, pues no tiene sentido que un paciente tenga un estafilococo, que es un gram positivo, y alguien diga por ahí en una revista clínica, pues pongámosle polimixina porque es un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Porque las polimixinas solo están diseñadas para unirse al LPS, ¿sí? Es un antibiótico que actúa en el lipopolisacárido. Y si la bacteria no tiene esa estructura, pues ya saben por qué ese antibiótico no funciona para gram positivos. Entonces sale la pregunta en el parcial. Paciente con infección por gram positivo. ¿Cuál opción no se puede? A, betalactámico, oxacilina. Colistina, pues no se puede la colistina porque es una polimixina. No tiene mecanismo de acción en gram positivos, ¿sí? Entonces recuerden esto, ¿listo? Que la estructura de las bacterias pues es importante también para conocer un poquito los blancos terapéuticos de los antibióticos, ¿sí? Y como los gram negativos tienen una membrana externa, entonces a veces es más difícil que los antibióticos penetren por esta membrana externa, ¿no? Y muchas veces utilizan estas porinas, los antibióticos, para entrar al espacio periplásmico. Entonces recuerden que en el espacio periplasmático es el espacio en donde están las PVP.
¿Se acuerdan de las PVP en procesos infecciosos? Sí. 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 ¿Sí o no? ¿No? Pero no nos acordamos. Entonces, acuérdense que cuando se están sintetizando la pared, no la membrana, la pared, ¿ah? Es decir, el peptidoglicano de la bacteria, cuando se está sintetizando el peptidoglicano, la pared, están los precursores de la pared, ¿no? Y para que esos precursores de la pared, que es el NAM y el NAC, se unan, se necesitan de unas enzimas, que son las PVP, que tienen función de transpeptidación, bueno, o son transpeptidasas, son carboxipeptidasas y son endopeptidasas. Entonces las PVP, su sigla lo que significa es proteínas de unión a penicilinas. PVP, proteína de unión de penicilinas. Son enzimas que producen las bacterias. Dentro de esas enzimas están las transpeptidasas, las carboxipeptidasas, las endopeptidasas, que tienen la función de sintetizar el peptidoglicano. El peptidoglicano en gram positivas es muy grueso, véalo aquí. El peptidoglicano en gram negativas es muy delgadito, véalo aquí. Pero las gram negativas, como se los dije, tienen una membrana exterior que tiene lipopolisacárido que explica por qué es que funcionan ahí antibióticos como las polimixinas. ¿Listo? El mecanismo de acción, por ejemplo, de los beta-lactámicos se unen a las PVP. Entonces, la penicilina, la ampicilina, la amoxicilina, la cefalosporina, los carbapenémicos, la piperacilina, todos estos antibióticos se unen a las PVP. ¿Y qué hacen? Inhiben la función de las PVP. ¿Y qué es lo que hace una PVP? Son enzimas con función de transpeptidación. Entonces uno dice, si yo le doy una penicilina a un paciente o algún antibiótico del grupo de los beta-lactámicos, lo que estoy buscando es que entre los precursores del peptidoglicano, que ustedes los conocen, y ya se los mencioné, no ocurra la transpeptidación, no se formen los enlaces peptídicos que hay que formar para formar la pared, por presencia del antibiótico. Si no se forma esa pared, entonces se inhibe la síntesis. Pero no es aprendérselo de memoria, estimados, es entendiéndolo, así como lo estamos mencionando. Entonces uno dice, ¿cómo funcionan todos los beta-lactámicos? Todos se unen a las PVP. Claro, es que hay PVP1, PVP2, PVP3, PVP4, PVP5, PVP6. Hay muchos PVP. Y eso era lo que yo les decía. Las bacterias, cuando modifican sus PVP, empiezan a generar resistencia a los antibióticos que se unían a esas PVP. ¿Y qué antibióticos se unen a las PVP? Todos los beta-lactámicos se unen a las PVP como mecanismo de acción. ¿Me siguen? Bien. Ahora sí, por grupos. El primer grupo, el más usado en la práctica clínica, porque es un grupo muy amplio que se debe utilizar en todos los grupos de edad, en niños, en embarazadas, en adultos, ¿sí? Es muy versátil, cubre muchas infecciones y seguramente son los antibióticos que ustedes más van a prescribir. ¿Listo? Y todo el mundo prescribe mucho estos antibióticos. Entonces, dentro de la clasificación de los beta-lactámicos, se llaman beta-lactámicos porque tiene un anillo beta-lactámico. ¿Listo? Están las penicilinas naturales, ¿no? Es decir, las que se encontraron en la naturaleza, la que descubrió Fleming, penicilinas naturales, ¿sí? En donde destacan dos penicilinas, ¿sí? La penicilina V y la penicilina G. ¿Listo? Aquí hay un dato muy relevante, muchachos, para la vida del médico, que a veces los médicos no lo recuerdan tanto. Y es que la única penicilina natural que viene para administrarse por vía oral es la
penicilina V, esta. Las penicilinas son malísimas en medio ácido. Les va muy mal con el ácido. ¿Sí? No se absorben bien, se inactivan en medio ácido. Si el medio está alcalino, funcionan un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, esta penicilina V es la única penicilina natural que viene diseñada para darse por vía oral. La única, porque ella sí resiste el ácido del estómago. Entonces, la G son las otras que conocen como las inyectadas. ¿Sí? Cristalina, benzatínica, potásica, sódica, son las inyectadas. ¿Por qué hay que inyectarlas? Porque por vía oral les va muy mal. Como les iba tan mal, entonces diseñaron una, que era esta, la V, que es la única que resiste el ácido del estómago. Y tiene indicaciones muy puntuales, ¿sí? Muy puntuales. Amigdalitis bacteriana básicamente es la indicación de la penicilina V. ¿Listo? Claro, el tratamiento es largo. ¿Uno puede tratar una amigdalitis bacteriana con penicilina por vía oral? Sí, es con esta. Pero hay que darla 10 días. Entonces, cuando uno pone eso en una balanza y uno esos 10 días de vía oral a una inyección de un benzetacil, no, pues pongamos el benzetacil de una vez. ¿Listo? Pero habrá pacientes donde digan, no, por mi religión yo no me dejo inyectar nada. Bueno, listo. Entonces vámonos con un antibiótico por vía oral. Entonces las penicilinas naturales estimados son antibióticos de espectro reducido. Espectro reducido, cubren muy poquitas bacterias, muy poquitos microorganismos. Las indicaciones de la penicilina son muy puntuales, ¿no? Hay una indicación que pone a la penicilina en el top de los antibióticos, que es la sífilis, ¿no? Entonces la sífilis es una infección bacteriana por una espiroqueta, bueno, lo que ustedes saben, sífilis primaria, secundaria, terciaria, siempre ha sido sensible a la penicilina. Por eso la penicilina es el tratamiento de elección en todos los cuadros de sífilis. Llámese adulto, llámese embarazada, llámese niño, niña, es el mejor antibiótico. Y si la embarazada es alérgica, bueno, hay que desensibilizarla, porque la penicilina sigue siendo el antibiótico de primera línea para la sífilis. ¿Me siguen ahí? Entonces, penicilinas de espectro reducido. Entonces, les empezaron a poner penicilina todas las infecciones y aparecieron los microorganismos gram positivos, ¿no? Que empezaron a sintetizar enzimas que rompían el anillo de la penicilina. Entonces, aparecieron microorganismos resistentes a penicilinas naturales. Y ahí se inventaron un grupo de penicilinas que se llaman penicilinas resistentes a la penicinilasa, que es esta, que también reciben el nombre penicilinas antiestafilococo. ¿Vamos bien? Eso está anotado aquí más adelante. Penicilinas antiestafilococo. ¿Por qué antiestafilococo? Porque es el estafilo el que produce la penicilasa. Y al sintetizarla, pues inactiva a todas estas penicilinas. Las inactiva. Entonces los humanos, como son tan inteligentes, diseñaron este grupito de penicilinas que recibe ese nombre. O penicilinas antiestafilo, antiestafilocóxicas les dicen, o penicilinas resistentes a la penicilasa. ¿En dónde están estas? La oxacilina, la dicloxacilina, que es la misma oxa, miren el nombre, pero por vía oral. Entonces la oxa es parenteral, es intravenosa, y la dicloxa es por vía oral. ¿Todo claro?
Los noto asustados, como dijo Petrovsky. Sí, profe, sí. Qué pesadillas, no mentiras. Cállese, Sergio. No hablemos de política. No, si alguien tiene una pregunta, todo bien. Señor. No la conozco, estimado. No conozco la planta. No, seguramente será uno de estos tantos productos fraudulentos que hay en el mercado, ¿no? Además que viene desde un hongo. La penicilina viene de un hongo, no viene de las plantas, entonces creo que es un engaño publicitario más, ¿no? A metros, señor, usted le dice a metros. Aléjese de aquí. Bien, bueno, sigamos, mis estimados. Ojo acá. Ojo, porque es que si lo responden mal en el parcial, pido la baja ya en la QE. Cuando en el cultivo le entregan a usted el cultivo. Aquí sinceramente les pregunto, ¿ustedes han visto lectura del cultivo? Sí. ¿Lectura antidiagrama? Sí. ¿O todavía no? Sí, todo bien. Si no, pues también todo bien, no pasa nada. No, profe, eso no lo hemos visto aún. ¿Nunca? ¿Seguros? Bueno, yo les creo. Cuando uno le entregan un cultivo, pues lo primero que uno hace con el cultivo es ver que sea el del paciente, ¿no? Porque a veces le entregan cultivos con el nombre de otro paciente. Bueno, uno verifica que sea el cultivo del paciente, que el documento, la historia clínica sea la de ese paciente. Segundo, uno mira la bacteria, es un gran positivo, es un gran negativo. Hay antibióticos que no sirven para gran positivos, hay antibióticos que no sirven para gran negativos, hay antibióticos que no sirven para anaerobios, y esa es una bacteria anaerobia. Entonces, no puede poner aminoglucósidos, por ejemplo, los que mencionaron ahorita, la amica, la genta, la tobramicina, son antibióticos que no sirven para anaerobios, porque los aminoglucósidos solo tienen mecanismo de acción en donde hay oxígeno. Punto. Entonces, cuando reciben ese cultivo y le dicen, creció el estafilococo dorado, un estafo, ¿listo? Bueno, SA, pongámosle, estafilo aureus, estafilo dorado. Y el cultivo dice que es resistente a la oxacilina, estamos en problemas. Porque como la meticilina pertenece al mismo grupo de la oxa, como lo ven aquí, está en el mismo cuadro. Entonces, uno dice que ese estafilococo es un meticilino resistente. Un SARM, un Staphylo aureus meticilino resistente. Y eso es un problema, porque ese estafilo es resistente a todos los antibióticos que están en esta tabla, a todos. A esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. ¿Quedó claro? ¿O no? Y ese mecanismo de resistencia es porque como todos se unen a la PVP, todos estos antibióticos son afines por las PVP para inactivarlas. No funcionan porque ese estafilo creó una nueva PVP, que fue la PVP que les mencioné ahorita, que se llama la PVP2A. Y de estos antibióticos, solo un grupo reconoce a la PVP2A, que son las cefalosporinas de quinta generación. De quinta. Ella se diseñó para que atacara directamente a la PVP2A, que es una PVP mutada, donde los otros no la pueden reconocer. ¿Estamos? Doc, ¿Por qué? entonces para ese solo esa cefalosporina, ¿cierto? Esa, ella. ¿Y eso de la cuántos días es el tratamiento? Depende, todo depende, estimado, ¿sí? Todo depende.
Porque si es una infección de piel y tejidos blandos con un absceso y el absceso se drena, toca tomar la decisión si después de drenarlo se deja o no antibiótico, porque uno le dice un absceso que uno drene es un absceso tratado. Pero si el paciente está inmunosuprimido, era una infección grave, estaba séptico por la infección de piel y tejidos blandos, bueno, se prolonga la terapia antibiótica después del drenaje, ¿sí? Pero si es una infección en la sangre, por ejemplo, por el estafilo, bueno, las bacteremias por gram positivos, mínimo hay que tratarlas 14 días. Mínimo. Mínimo. Entonces, si es una infección del torrente sanguíneo, mínimo hay que darle 14 días. Si es una infección de piel no complicada, no grave, yo le puedo dar 7 días. Entonces, la duración de la terapia depende de qué infección sea, estimado. ¿Cuál es la infección? ¿Sí? Pero si es una infección de piel no complicada, las guías dicen de 5 a 7 días. Pero esto, ¿por qué es tan relevante lo que les estoy diciendo de este patrón de resistencia? Porque el 60% de las infecciones de piel en el país, más o menos, dicen los datos, es por esta bacteria. Con esa epidemiología, si usted le llega a un paciente con una celulitis o una infección de piel por consulta externa y usted dice, bueno, pues no está para hospitalizar o le llega por urgencias, ¿sí? Usted tiene que tener en la cabeza que esa infección puede ser por un meticilino resistente. Y si usted le pone, cefazolina, no va a servir. No, pongámosle uno más fuerte, una de tercera, ceftriaxona, tampoco. No, pongámosle ampicilina sulbactam, que es que porque la ampicilina sulbactam como es de amplio espectro porque tiene sulbactam, tampoco sirve. Entonces el estafilometicilino resistente es una bacteria muy frecuente en nuestro medio, muy frecuente, ¿sí? Pues les estoy diciendo que el 60% de las infecciones de piel es por esta bacteria. Imagínense, eso es muy alto. Tendríamos una falla terapéutica con cualquiera de estos. Pero si el cultivo dice que es un estafilo aureus meticilino sensible, porque sale en el cultivo sensible a la meticilina, le sirve la AMPI, le sirve la Moxi, le sirve las cefalosporinas de primera, segunda, pero claro, en la medida que yo me vaya subiendo de categoría, pues el espectro del antibiótico va aumentando. Pero como no necesito tanto espectro, porque es meticilino sensible, bastará con, señor, tome cefalexina 500 miligramos por vía oral, 7 días, y lo espero en consulta. Si empeora, vuelve por consulta, o vaya de urgencias, si no mejora, ¿sí? Pero esto es muy relevante porque entonces habrán antibióticos, así como hay antibióticos y hay guías para BLE, solo bacterias BLE. Ojo, no me vayan a decir estafilococo BLE, ¿no? Eso, no. E. coli BLE, Klebsiella, bueno, los gram negativos son los BLE. ¿Listo? Entonces habrán antibióticos solo para el estafilo aureus meticilino resistente. Entonces uno dice, pucha, en el cultivo dice que es meticilino resistente. ¿Qué le damos? Bueno, antibióticos diseñados para eso. Entonces aparecen otros antibióticos porque los betalactámicos quedan descartados. ¿Cuáles son los otros? Vancomicina, daptomicina, tigeciclina, linezolid, ¿sí? Trimetropin sulfa, el que genera muchas alergias, que les decía que trimetropina es una maravilla de antibiótico, pero es el antibiótico que más Steven Johnson causa. ¿Sí? Acuérdense que el Steven Johnson es la reacción de la piel, esta reacción alérgica de la piel. Bien, entonces hay antibióticos específicos para el estafilometicilino resistente y también pueden meter a la cefalosporina de quinta generación. La pueden meter ahí. ¿Por qué no se pone de primera línea? Porque la banco es más barata, ¿sí? Porque el adapto es más fácil de conseguir. Pero claro, aparecen otros problemas de los antibióticos. La vancomicina, falla renal, muy nefrotóxica. La daptomicina, mucha toxicidad muscular, ¿sí? La tigeciclina, mucha toxicidad hepática.
El linezolid, mucha toxicidad hematológica. Los pacientes se ponen trombocitopénicos, leucopénicos con el lineso, ¿sí? Y además es neurotóxica, también genera neurotoxicidad. Entonces uno también tiene que pensar en la toxicidad de los antibióticos, ¿sí? Porque si uno dice, pongámosle vancomicina es un antibiótico que se formula mucho en todos los hospitales de Colombia, porque hay muchos pacientes que tienen estafilo meticilino resistente. A todos los que tengan vancomicina, a todos hay que pedirles creatinina, a todos, ¿sí? Porque la creatinina o la vanco es un antibiótico muy nefrotóxico, ¿sí? Daña mucho el riñón. Entonces, ya no está infectado, pero ahora toca meterlo en diálisis por la vanco. ¿Todo claro hasta ahí, estimados? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, bueno, la oxa, la dicloxa, que son los dos que se usan de esta categoría, se usa para el estafilo meticilino sensible. Esa es su indicación. ¿Listo? Para eso se usa. La oxacilina es el mejor antibiótico para el meticilino sensible. Si es meticilino resistente, ya no sirve y todos los betalactámicos quedan inactivados. Tocará utilizar un meticilino resistente. Seguimos aumentando en ¿sí? Como en el espectro, en las otras penicilinas. Ojo, estamos aquí en el grupito de las penicilinas, las naturales, las antiestafilo, las carboxipenicilinas. Entonces están antibióticos como la ticarcilina, ¿sí? Carbenicilina y la ticarcilina clavulanato. ¿Listo? No se usan tanto en la práctica clínica, no son tan utilizadas, ¿bien? Pero ahí están, pero no son de uso frecuente, ¿sí? En cambio, las aminopenicilinas, ¿sí? Aminopenicilinas. ¿Te oímos? Ajá. Eso. Las AMPC son otro tipo de beta-lactamasas, ¿sí? Digamos que la penicilinasa, pues es un tipo de beta-lactamasa, las BLE son otro tipo de beta-lactamasas y las AMPC son otro tipo de beta-lactamasas, ¿sí? Y estas beta-lactamasas son más agresivas que las BLE, es decir, están en una categoría superior. Cuando una E. coli es BLE, uno dice, pucha, qué problema, muy resistente, pero cuando una E. coli es AMC, peor, porque los antibióticos ahora son más reducidos, ¿sí? Entonces el AMC es un gen que se llama el gen AMC, ¿sí? Que usualmente se puede adquirir por medio de plásmidos, ¿sí? Entonces cuando una E. coli es AMC, por ejemplo, ella naturalmente no nació AMC, no está en la naturaleza siendo AMC, pero por transferencia plasmídica se volvió AMC, quiere decir que ella aporta el gen. Y ese gen tiene la capacidad de sintetizar unas enzimas que se llaman las cefamicinasas. Cefamicinasas. Y las cefamicinasas rompen todas las cefalosporinas, se las llevan a todas. Y se llevan a todos estos por delante. A las penicilinas, a las amino, a las ureido, a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera. ¿Listo? Entonces, cuando a uno le sale un AMC, es porque es una infección por una bacteria multiresistente, ¿listo? Que tiene la capacidad de degradar a todos estos antibióticos de cefalosporina de cuarta hacia atrás y todos ellos quedan descartados, ya no se pueden utilizar. ¿Qué antibiótico se podría utilizar en un AMC? El cefepime, este que está aquí solito, que es una cefalosporina de cuarta que sigue siendo activo frente a bacterias AMC. Entonces hay dos tipos de AMC. El AMC inducido y digamos el natural, ¿sí? O las bacterias que son AMC por naturaleza,
o las bacterias que no son AMSE por naturaleza, pero que se ganan el gen. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? Hay bacterias, bueno, AMSE es un gen, ¿sí? Y hay bacterias que nacieron naturalmente nacieron así, con ese gen. Y esas se llaman inducibles. Las AMSE inducibles se llaman así porque nacieron siendo AMSE. Entonces, por ejemplo, esta M que ven aquí es de Morganella, la bacteria Morganella, que seguramente la habrán visto en Morganella, en microbiología. La Morganella por naturaleza es una bacteria AMSE. Entonces, cuando uno le dicen urocultivo de esa paciente o de ese paciente, creció una Morganella, entonces uno dice, yo me acuerdo que este man de fármaco jodía que esa bacteria era del grupo de las AMSE. O sea, que si yo le pongo cefazolina, cefadroxilo, cefuroxime, ceftriaxona, ampicilina, nada de esto le va a servir, nada, nada. ¿Mm? ¿Por qué no le sirve nada de esto? Porque ya tiene el gen. Y si yo le pongo el antibiótico, ella va a inducir su mecanismo que tiene de sintetizar todas las enzimas para romperme todo ese antibiótico, para degradarlo. Pero hay otras que no son AMSE naturales, sino que adquieren mediante un plasmido el gen. Esas AMSE se llaman AMSE constitutivas. Una AMSE constitutiva. Y es el ejemplo de la E. coli. Una E. coli. Así como hay E. coli ble, también puede haber E. coli AMSE, porque se ganó el gen. No le servirá nada de lo que les acabo de mencionar, pero de pronto un cefepime le sirve. O de pronto le sirven los antibióticos dirigidos contra los AMSES. ¿Listo? Como los carbapenémicos. Entonces, cuando uno tiene un AMSE, un carbapenémico. O como ceftazidimia bivactana, este que está aquí. Ceftazidime solo no debería funcionar para un AMSE. Pero si yo lo combino con avibactam, el avibactam sí tiene la capacidad de degradar estas cefamicinasas que les estaba mencionando. Entonces ese es otro mecanismo de resistencia, estimado, ¿sí? Estas siglas AMSE son, digamos, fáciles de aprender porque las letras pues dicen qué bacterias son, ¿no? Entonces Hafnia, Morganella, Proteus, el Proteus indol positivo, que es el Proteus vulgaris, y el Proteus peneri, ¿sí? Porque también hay Proteus mirabilis. El Proteus mirabilis, ese sí es, ese es bobito, ese se deja matar con otros antibióticos. La S de Serratia, la C de Citrobacter, esas son AMSES. ¿Sí? Eso es un AMSE. ¿Me siguen? Bueno, vamos muy bien, muchachos. Importante es ir con calma y que todo vaya quedando claro. Entonces les estaba diciendo, hay antibióticos para los estafilometicilinos resistentes, ya se los mencioné. Pero ya les dije que no solo importa la bacteria, sino en dónde está metida. Y les voy a dar un ejemplo acá. Hay un antibiótico que actúa en la membrana de las bacterias, no en la pared, que se llama la daptomicina, la daptomicina. La dapto es un antibiótico que se inactiva con el surfactante pulmonar. Entonces llega el cultivo y dice, paciente con neumonía bacteriana, ¿qué bacteria creció? Estafilococo, meticilino resistente. Y dice que está sensible al adapto. Pero como ustedes son pilos, dicen, no, el adapto no se puede dar en neumonías. No, pero es que está sensible en el cultivo, no importa. Cuando pase por el pulmón, el surfactante va a inactivarla. No se puede. Así esté sensible. Por eso les decía que se escoge el antibiótico dependiendo del paciente, dónde está la bacteria, el perfil de resistencia y las características de mi antibiótico. ¿Me siguen ahí? Bien.
Por meticilino resistente, la banco. La vancomicina, y por eso les decía, la banco es un antibiótico que nos resuelve muchos problemas en la práctica clínica, porque se usa en infección de piel, en la sangre, en el sistema nervioso, aunque no es la mejor para la meningitis, porque la banco es un antibiótico grande, ¿sí? Es pesadito, no penetra bien las meninges, pero a dosis altas penetra bien. El problema es la falla renal, ¿no? Por subir la dosis podemos comprometer un poquito más el riñón. ¿Listo? Hay antibióticos que no penetran al cerebro. Si no penetran al cerebro, pues ¿cuál meningitis? ¿No? Las penicilinas son no tan buenas en cerebro. Cuando la meninge se inflama, penetran mejor. ¿Te oímos? Profe, qué pena por metiloresistente. Yo estoy entendiendo hasta ahora que son las que son resistentes a las penicilinasas, ¿o cómo? ¿O estoy confundido? Te voy a mostrar un cultivo estimado que debo tener por ahí de lo que es un meticilino resistente. Usted no se estrese, que hay mucho por aprender. Sale el cultivo, ¿no? Entonces se lo entregan a uno. ¿De dónde es el cultivo? De una herida. Esa herida está secretando fluido, pus. Bueno, ¿qué creció en estafilococo? Dorado, aureus. Abundante crecimiento, o sea, está lleno de estafilo. Como hay un grupo de penicilinas que se llaman las penicilinas antiesto, entonces yo digo, pues yo quiero ver si le puedo poner las penicilinas para eso, que es el estafilo. Y dentro de esas está la oxa, la dicloxa, la meticilina, ¿sí? Que era la que estábamos viendo en la tablita. Entonces yo voy y busco la oxa. Y uno dice, vamos a ver si le puedo poner oxacilina. La oxacilina es buen antibiótico en la piel, en las heridas es buena. ¿Sí? En el ácido, bueno, el ácido ahí compromete un poquito su actividad, pero funciona en la piel. Problema, está resistente. Como la oxacilina pertenece a la misma categoría de la meticilina, entonces cuando yo veo esto, aquí, si se dan cuenta, la meticilina no está testeada, ¿sí? No aparece, no aparece. ¿Por qué? Porque la meticilina no se usa en humanos, ¿listo? Solo se usa para marcar un patrón de resistencia. Entonces uno dice, este estafilo es un SAMR, Staphylo aureus meticilino resistente. El mismo laboratorio le dice, médico, pilas, esto es un Staphylo aureus resistente a la meticilina. Quiere decir que es resistente a todos los betalactámicos, menos a uno, que ya les dije. Pero es un antibiótico muy nuevo, la ceftarolina es un antibiótico muy nuevo que seguramente no estará en la mayoría de hospitales de Armenia. Les queda de tarea buscar si en el San Juan, si en la Sagrada, si, bueno, en los hospitales donde ustedes rotan, hay ceftarolina. Estoy casi que seguro que no hay. Entonces uno dice, es meticilino resistente, no puedo utilizar betalactámicos. No puedo usar betalactámicos. Tanto así que se los quitan del listado. Aquí no le ponen ni ampicilina, ni cefalosporina, nada de eso para que usted no se, para que los médicos no nos confundamos. Entonces le dicen, hay otras opciones, médico. La banco, está sensible, las tetraciclinas, está sensible, la Rifampi, pero cuidémosla, dejémosla para tuberculosis. Porque si empezamos a abusar de la rifampicina, entonces dañamos el antibiótico que es para tuberculosis. El lineso, ahí está sensible, ¿sí? Y casi siempre resulta ser la banco la que se usa en el hospital, porque la vancomicina es un antibiótico para infecciones sistémicas por vía intravenosa. Por vía oral se usa para otra cosa. ¿Quedó claro, estimado? Sí, profe. Oiga, yo creo que era mejor que hubiéramos grabado la clase, pero yo creo que ustedes tienen una aplicación que toma los apuntes de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, hay que cuidarlo. Nos vamos con la banco, ¿sí? Nos vamos con la banco.
Pero el lineso toca cuidarlo por lo que tú dices. Pero si me dicen, no, no hay banco. Bueno, el lineso hace parte de un esquema de una tuberculosis que no es tan frecuente, ¿sí? Que es la tuberculosis multiresistente. Entonces el lineso hace parte de un esquema que se llama el esquema BIPALM de la tuberculosis. BIPALM, bedaquilina, protomanid, lineso, moxifloxacina, que es una quinolona. Pero este esquema BIPALM se usa cuando Rifampy ya es resistente. Por eso no aparece aquí Rifampy, ¿no? Y el BIPALM es una maravilla de antibiótico en tuberculosis resistente. Y por eso hay que cuidar ese linesolid. Esta L hay que cuidarla, ¿sí? Y Colombia, con tanta tuberculosis, pues hay que tenerlo ahí, pero no quiere decir que nunca se pueda utilizar, por ejemplo, para una infección de estas, ¿sí? Solo que casi siempre utilizamos la banco porque es más económica, pero lo que les decía, el problema de la banco es el riñón, la falla renal que produce. Entonces hay que estar pendientes del riñón y hidratar bien al paciente. ¿Quedó claro, estimados, los dos que acaban de preguntar? Profe, por curiosidad, ¿por qué no se da en humanos la meticilina, profe? ¿Por qué qué? ¿Por qué no se da en humanos la meticilina o el fármaco que usted nombraba? Es tóxica, los antibióticos en general son muy tóxicos, ¿sí? Entonces la medicina mostraba toxicidad, neurotoxicidad, entonces como que la empezaron a dejar de utilizar porque un problema de todos los betalactámicos es la toxicidad en el cerebro, ¿sí? Además de que uno diga, ay, soy alérgico a la penicilina, bueno, los betalactámicos dentro de sus toxicidades características tienen las convulsiones, ¿sí? Los pacientes hacen estatus convulsivo por culpa de los betalactámicos, sobre todo de los carbapenémicos. El meropenem, el Erta, son antibióticos que ponen a convulsionar a los pacientes. Entonces ellos tienen toxicidades, ¿no? Entonces como que la dejaron para uso veterinario por allá, pero sigue siendo un marcador de resistencia. Si aquí sale sensible, qué maravilla, güey. Sensible, podemos utilizar la oxa, la dicloxa, la cefalexina, una cefalosporina de primera. Si sale resistente, ya. Sí. Bueno, creo que está quedando claro. Te oímos, Juan. Doc, en pacientes con inmunodeficiencia, una infección por Staphylococcus, que en este caso, ¿cuál se le daría o cómo sería la dosis? Depende de dónde sea la infección, ¿sí? Pero los pacientes que están inmunosuprimidos tienen peor respuesta a los antibióticos, porque quien definitivamente elimina la infección es el sistema inmunológico de la ayuda de un antibiótico. Cuando los pacientes están inmunosuprimidos, los antibióticos no funcionan tan bien, ¿sí? Pero la dosis va a depender de condiciones, casi siempre lo que guía la dosis del antibiótico es la función renal, ¿sí? Lo que más justifica ajustar la dosis de los antibióticos y bajarla es cuando los pacientes tienen tasas de filtrado disminuidas, ¿listo? Pero si no, pues se utilizan las dosis plenas o las dosis máximas de los antibióticos. Por ejemplo, banco, 20 miligramos por kilo, es una dosis muy alta de banco, ¿sí? Por ahí arriba el riñón ya se va a dañar. Entonces todo depende como del contexto clínico. Pero tu pregunta es muy valiosa porque los pacientes inmunosuprimidos responden peor a los antibióticos, ¿sí? El antibiótico no funciona igual en alguien inmunosuprimido. Y cuando están inmunosuprimidos, por eso les decía que a veces cuando uno o se drenan los abscesos, pues ya no más antibiótico. Pero si el paciente está inmunosuprimido, hay que dejarle antibiótico después de drenarlo. ¿Listo? Doc, qué pena la pregunta era, pero ¿y en niños también sería igual? En niños, sí, también depende del contexto, si están inmunosuprimidos y digamos del sitio de la infección, ¿sí? Digamos que hay infecciones que se tratan muchos días, ¿no? Endocarditis, bacteremias, si es un hongo, el sistema nervioso central, porque entonces no solo es decir, tratemos lo que les decía, la infección del torrente sanguíneo por grampositivos 14 días y ya, y suspendamos el antibiótico, no, mínimo 14, pero al paciente hay que hacerle un ecocardiograma y estar seguro de que no tenga siembras de una endocarditis, y hay que hacerle hemocultivos de control, y los hemocultivos tienen que estar negativos, y si ese paciente
se infectó de ese estafilo por un dispositivo médico, porque las infecciones del torrente sanguíneo usualmente son por dispositivos médicos, ¿no? Un marcapaso, un catéter ¿sí? Un catéter, por ejemplo, para hemodiálisis, pasan el catéter, pasan la bacteria ahí, a los 2 días el paciente llega con una infección asociada a un catéter, a un dispositivo médico, y la infección es en el torrente. Entonces uno dice 14 días, pero si todavía tiene el dispositivo, no se puede suspender el antibiótico, ¿sí? Pero si el dispositivo todavía toca utilizarlo porque por ahí era donde hacían la diálisis, entonces hay dispositivos médicos que son de alto valor biológico, ¿sí? Que no se pueden retirar tan fácilmente, porque si uno le quita ese catéter o el dispositivo médico al paciente, se muere. Entonces toca hacer un intercambio de dispositivo, ¿sí? Entonces son muchas variables las que hay que considerar ahí. Pero claro, la mayoría de las infecciones se estima 7 días, 5 a 7 días. Pero que está complicado, que los hemocultivos todavía no se negativizan, que también tiene un hongo, entonces resulta el tratamiento más prolongado, ¿no? La tuberculosis se trata 6 meses, siendo sensible, 6 meses, de fármacos que son muy tóxicos, ¿no? ¿Vamos? Listo, ¿Bien? listo. Bien, bien. Entonces, ojo muchachos, entonces aparecen más grupos de antibióticos, las aminopenicilinas, y el espectro va aumentando. Entonces las aminopenicilinas, estos de arriba son muy buenos para gram positivos, y las aminopenicilinas ya empiezan a tener cobertura para gram negativos, ¿sí? Entonces empiezan a cubrir bacterias como E. coli, por ejemplo, ¿sí? Como Klebsiella. ¿Sí? Depende, ¿listo? Porque también hay algo que se llama resistencias naturales. Resistencias naturales. Pues, por ejemplo, uno le reportan ahí urocultivo con una Klebsiella en orina. Klebsiella en orina. La Klebsiella es naturalmente resistente a la ampicilina. Entonces uno dice, ¿yo puedo utilizar ampicilina en una cistitis? Sí, si es una E. coli. Pero si uno no está seguro, porque también puede ser una Klebsiella, porque después de la E. coli viene la Klebsiella en la orina, dentro de frecuencia de agente etiológico, la Klebsiella es naturalmente resistente a la ampicilina. Entonces hay bacterias que naturalmente son resistentes a ciertos antibióticos, ¿sí? Y eso en séptimo semestre, pues, les daré un poquito más duro con ese tema. Ahora, los nombres, los grupos, su mecanismo de acción. ¿Listo? Pero ya les dije una resistencia natural. ¿Bien? Bien. Ureido. Las ureidopenicilinas, bueno, ahí está Piptazo, ¿no? Famoso piperacilina tazobactam. Mi profesor de fármaco me decía, Sergio, si usted no quiere pensar, Piptazo debes usar. Porque es tan buen antibiótico para infecciones por gram positivos, por gram negativos, por anaerobios, por multiresistentes, que se abusa además del antibiótico, ¿no? Piptazo para todo. Cistitis, pielonefritis, pie diabético, bacteremia, infecciones gastrointestinales, peritonitis, Piptazo. Porque es un antibiótico de amplio espectro, ¿sí? Pero ya les mostré que cuando hay BLES, pues Piptazo empieza a fallar. ¿Listo? Pero en general es un antibiótico muy interesante y quiero que se lo lleven así, dentro de las ureidopenicilinas, combinado con el tazobactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa, es un antibiótico de amplio espectro, que sirve para muchas infecciones, incluidas 2 que son muy importantes en la práctica clínica, que son las infecciones por anaerobios y por pseudomonas. Si uno tiene un paciente poliinfectado, porque tiene 3 microorganismos, tiene una E. coli en la orina, multisensible, tiene una infección gastrointestinal por anaerobios, y fuera de eso por ahora resultó con unas pseudomonas en el pulmón. Entonces uno dice, ¿qué le pongo 3 antibióticos? No, pues póngale uno que cubra los 3. Entonces Piptazo cubre todo lo que les acabo de mencionar. Es un antibiótico antipseudomónico, es un antibiótico que cubre anaerobios
¿no? Y es un antibiótico que cubre gram negativos, depende del perfil de resistencia, pues no siempre los cubre, pero muy buen antibiótico. ¿Claro? Bien. Un dato de seguridad muy específico de piptazo es que causa hipocalemia. ¿Listo? Entonces, siempre que vean un paciente hospitalizado que lleva varios días con piptazo, miren el potasio. ¿Listo? Porque es frecuente que este antibiótico cause hipocalemia. ¿Bien? Entonces, estar ahí revisándolo. Ya nos salimos de las penicilinas y pasamos a las cefalosporinas. Entonces, cefalosporinas desde la primera hasta la última generación. ¿Sí? Primera a última generación. Las de primera son de menor espectro, es decir, cubren menos bacterias. ¿Sí? Son antibióticos que se usan mucho porque cubren E. coli, pueden cubrir el estafilo auris meticilino sensible. Entonces uno resuelve muchas cosas por consulta externa con antibióticos como la cefalexina, ¿no? En adultos, en niños, en embarazadas. Y en la medida que vayamos bajándonos de categoría, el espectro va aumentando. ¿Sí? Entonces la cefuroxime empieza a cubrir más microorganismos. ¿Listo? Las de tercera generación cubren más microorganismos, incluidos las pseudomonas. Entonces, ceftazidime es una cefalosporina de tercera que, así como piptazo, pues cubre pseudomonas. Y pseudomona es una bacteria de interés en la práctica clínica, ¿sí? Porque a veces no hay buenos antibióticos para pseudomona, pero ceftazidime lo cubre. ¿Listo? Y en sus dos versiones, ceftazidime sola y la última versión que tenemos en el país, que nos salva de muchos problemas en pacientes muy graves con infecciones muy difíciles de tratar, ceftavibactam. ¿Listo? Entonces, esta ceftazidime avibactam nos resuelve dos problemas enormes de multiresistencia, que son las bacterias BLE y las bacterias AMSES. Cubre a las dos. A las dos las cubre ceftavibactam. Por eso gusta tanto en los hospitales. Pero hay que cuidarlo porque si no llegará el momento que ni las BLE ni las AMSES toca buscar nuevos antibióticos. ¿Estamos? Sí. Bien. Aquí una mención especial para la ceftriaxona, ¿no? Es el antibiótico de elección en la gonorrea. ¿Sí? Ceftriaxona es el antibiótico de elección para el tratamiento de la gono. Así como la penicilina es el tratamiento de elección para la sífilis, la ceftriaxona es el tratamiento de elección para la gonorrea. ¿Listo? Y ya sabemos, si son resistentes las E. coli o los uropatógenos o los enterobacterias a este grupito, a las de tercera, entonces uno dice que esa bacteria es BLE. Y de ahí para atrás nada sirve. Bien. Aparecen las cefalosporinas de cuarta, en donde está el cefepime. Los que están en rojo, muchachos, los que están en rojo son antibióticos muy nuevos. Muy nuevos. En el país escasamente estará cefepime, ceftazidime y avibactam. ¿Listo? Los otros esperemos que empiecen a llegar. Pero sí o sí tienen que saber que ceftavibactam está en el país. Pero los otros que están en rojo no han llegado o estarán tramitando los registros para que lleguen. O sea que son antibióticos muy nuevos. ¿Listo? Pero cefepime sí está. Y cefepime es un antibiótico muy bueno porque cubre las AMSES, como ya se los dije un ratico, y también cubre pseudomonas. Es un antibiótico antipseudomónico. Entonces, qué maravilla el cefepime. ¿Sí? Cuando esa E. coli sale en AMSE, antes de poner un meropenem, que sirve para AMSE, pero que es de más amplio espectro y que tiene un impacto ecológico enorme, pues utilicemos algo de menos espectro que mero, como el cefepime, ¿no? Entonces, por eso el cefepime es tan importante. ¿Listo? Cubre AMSE y cubre pseudomonas. Un muy buen antibiótico en la práctica clínica de amplio espectro. Y lo que les decía, les quedó de tarea averiguar. ¿Te oímos? Doc, y ese cefepime es también muy bueno para cuando el paciente tiene falla renal, ¿cierto, Doc? Digamos que
que no. Cefepime es un antibiótico que toca ajustarlo en falla renal. De hecho, todos estos que ven aquí, estimados, cuando el paciente tiene falla renal, hay que bajarle la dosis a estos antibióticos. Menos a uno. Hay uno que no se ajusta en falla renal. Y eso es muy chévere porque uno está tranquilo en los pacientes que tienen falla renal, y es la oxa. La oxacilina es un betalactámico que no se ajusta en falla renal. No se ajusta, ¿sí? Tu pregunta es muy importante, porque eso explica que cuando uno coge la guía de piel del país, de las infecciones, y la lee, ahí sale. ¿Se ajusta en falla renal? Sí, sí, no, 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 sí, 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 sí. Aquí lo tengo eso por ahí. Entonces, cefepime es uno de los antibióticos estimado que hay que ajustarlo en falla renal. Pero si uno pone por aquí abajo donde están los antibióticos. Oxacilina. La oxa no se ajusta. Dentro de los betalactámicos, ¿no? Pero si te das cuenta, los otros betalactámicos, amoxi, cefalexina, cefaso, hay que ajustarla. Hay que empezar a bajarle la dosis cada 48 horas, ¿sí? Bueno, aquí abajo no hay más betalactámicos, ¿no? Los otros son de otra categoría. Ah, bueno, aquí está la oxa. La oxa no se ajusta. Entonces, todos los betalactámicos en general requieren ajuste en falla renal, pero la oxa no. Entonces, tu pregunta es muy importante porque entonces los pacientes que tienen falla renal, cuando uno les da cefepime, empiezan a convulsionar si uno no ajusta esa dosis. Entonces, es mejor ser precavidos con los betalactámicos en pacientes con falla renal por la neurotoxicidad que les expliqué. ¿Quedó claro? Sí, doc. Bien. Bien, estimados. Entonces esas son las cefalosporinas y la de quinta que les dije que está pensadita para el meticilino resistente, ¿sí? MR, y que yo no creo que se consiga en Armenia. Me contarán ustedes. Sigue un antibiótico que se llaman monobactámicos. Los monobactámicos se llaman así porque su estructura es solo un anillo. El anillo betalactámico tiene 2 anillos. Los monobactámicos tienen 1, ¿sí? Y el Astronam es importante. Primero como marcador de resistencia, ¿no? Cuando la E. coli o cuando las enterobacterias salen resistentes a Astronam o las de tercera, pues es una BLE. Pero Astronam tiene una ventaja y es que sirve contra cierto tipo de carbapenemasas. KBP. Astronam sirve para ciertas carbapenemasas. ¿Te oímos? Descartados, ¿sí? Entonces mira esto. Entonces uno dice, hay diferentes patrones de resistencia que como les digo, ahora no me interesa tanto, sí me interesa, pero no tanto que se los aprendan, pero pues les he insistido mucho con el BLE, ¿sí? Una bacteria será BLE cuando tenga resistencia a las de tercera y a la Astronam, como se ve aquí. Entonces de ahí hacia atrás, todo empieza a parecer resistente. Ni AMPI, ni AMPI-Sulva, y era lo que yo les decía. Sale el estudio Merino, en donde dicen, es piptazo sensible. Y uno dice, pues le pongo piptazo, porque es que el tazobactam es un inhibidor de esas BLE. Puta, pero es que una cosa es lo que dice el cultivo y otra cosa es cómo está el paciente. Y hicieron el estudio Merino y ponían ese piptazo y se murieron más. En comparación a cuando ponían Mero, que es completamente sensible a las BLE, ¿sí? Entonces, olvídense de piptazo en una BLE, estimado. Yo sé que ahí dice sensible, porque es que debería ser sensible y el cultivo se los muestra como sensible, se los muestra. Pero como ustedes son tan inteligentes, ustedes van a decir, yo no creo en ese piptazo sensible y no me voy a arriesgar. Prefiero utilizar un verdadero antibiótico que sirva para BLE.
porque en el estudio Merino se demostró que no. Ahí de pronto, lo único que uno dice, bueno, quedémonos con piptazo en esa BLE, es cuando es una infección urinaria no complicada y cuando la MIC está bajita va piptazo y cuando el paciente lleva 3 días de piptazo y va bien, pero de resto no pongan piptazo para las BLE. Pónganlo en una cistitis que hospitalicen, y si el paciente le va bien, pues todo bien, déjenla. Pero en los otros no, va a fallar. Así salga sensible. Sale sensible porque tiene tazobactam. ¿Listo? ¿Me siguen? Entonces les estaba diciendo que hay cierto tipo de carbapenemasas que son las carbapenemasas de tipo metalo. Se llaman metalocarbapenemasas. Y se llaman metalo porque requieren metales para su actividad, ¿no? El zinc está por ahí, entonces requieren metales como el zinc para su actividad hidrolítica. Por eso se llaman metalocarbapenemasas, porque necesitan metales como el zinc. Una metalocarbapenemasa lo deja uno con las manos amarradas, porque vea, ¿qué le pone uno a eso? Grave, muy grave, ¿sí? Ahí es donde aparece este tigre, el astronauta, que sirve para las carbapenemasas de tipo metalo, sensible. Entonces el Astronam se ha puesto de moda hoy en día porque es un antibiótico muy viejo que, si se dan cuenta, eso no sirve casi que para nada, ¿sí? Ni para AMSE, ni para BLE, no tiene estudios clínicos así en monoterapia. Entonces el Astronam siempre lo estudian con otro antibiótico, nunca solo. Pero se ha puesto de moda porque como las carbametalos son un problema y no tienen muchas opciones, el Astronam sí es una opción, en combinación a otros. Entonces hay guías completas de carbapenemasas. Colombia tiene sus guías completas de carbapenemasas. Si no alcanzamos a terminar hoy los grupos, tranquilos, terminamos el otro jueves. Todo, qué pena, Yo afán no tengo, mire, señor. qué pena, le interrumpo, Doc. Esos, lo que nos acabas de decir son los mismos carbapenémicos, ¿verdad? O sea, el mismo grupo. Sí. Ah, Sí. ok, vale, listo. Me voy a volver un segundo tigre. Ojo aquí. Esta diapositiva, esta presentación es muy cortica. Tiene 10 diapositivas, pero es que tiene tanta información. Ojo aquí, tigre, vea. Estos son los carbapenémicos. El ERTA, el IMI, el MERO y el DORI. Esos son los carbapenémicos. Hay una diferencia grande entre ellos. Claro, los carbapenémicos son amplio espectro, eso cubren, mejor dicho. Eso es una bomba atómica, eso mata todo. Aquí hay una diferencia importante que ya se las dije y que no se les puede olvidar nunca. El ERTA no cubre pseudomonas. Y eso lo pone en desventaja frente a los otros. O depende cómo uno lo quiera ver. Porque si solo es una E. coli, AMC, en orina, y yo no necesito matar ninguna pseudomona, pues le pongo ERTA. Pero si el paciente tiene pseudomonas y una E. coli AMC, pues ya no me sirve ERTA. Tengo que pensar en uno como mero. Porque mero sí cubre las dos cosas, ¿sí? Entonces esa distinción nunca se les puede olvidar. Que el IMI, el mero y el DORI sirven para pseudomonas. Diferencia importantísima con ERTA, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, estos carbapenémicos se inactivan por un grupo de enzimas que se llaman las carbapenemasas. Carbapenemasas. Pero las carbapenemasas se clasifican en dos grupos, como se los estoy mostrando aquí al final,
que son las carbapenemasas de tipo serina y las carbapenemasas de tipo metalo. Su patrón de resistencia es muy parecido. Miren que la serina y las metalos son resistentes casi que a lo mismo, ¿sí? Casi que a lo mismo. Pero el Astrionam es sensible a las carbapenemasas que son metalo. Por eso es que es un antibiótico importante. ¿Quedó claro? Pero si es una serina, como las KPC, el Astrionam ya no sirve. Entonces les estaba diciendo que cuando aparece esto, pues eso es un problema muy grave para el paciente y para el médico que lo está Doc, tratando porque se queda sin opciones. ¿Te oímos? Doc, estoy un poco confundido. Hágale. ¿Puedes volverte a la tablita que nos estás mostrando ahora? Ahí está. Esa sí, Doc. Ujú. O sea, nosotros aplicamos Astrionam si queremos buscar un carbapenémico, El Astrionam no es un carbapenémico, ¿no? pero pues es sensible A a las carbapenemasas. penemasas. Ajá. Ok, Entonces, ok. tú tienes bacterias que pueden sintetizar carbapenemasas como mecanismo de resistencia. Pero como hay diferentes carbapenemasas, según la clasificación y según los antibióticos que inactiven, uno se queda sin opciones. Ah, listo, no, ya, Doc, listo. Pero las que son metalo son inactivadas. O el Astrionam es resistente a las metalo, no se degrada, la resiste. ¿Sí? Entonces, cuando uno se va a la guía colombiana de carbapenemasas, que es un problema, estas infecciones de verdad son una pesadilla, ¿sí? Busquemos por aquí abajo. Infecciones, tratamiento. Aquí aparece. Antibióticos que sirven para las carbapenemasas. El Astrionam. 2 gramos cada 8. En IBU complicada, infecciones intraabdominales, ¿sí? Por metalo. Por las metalo. Metalo. Beta-lactamasas. Las metalo-beta-lactamasas son las metalo-carbapenemasas, son ellas, porque las carbapenemasas siguen siendo beta-lactamasas. ¿Sí? Y es muy importante este antibiótico por eso. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, Doc. Bien. Ya después nos aprendemos esta guía, estimados. Pero mire, ceftacidimia y Bactan sigue siendo un antibiótico que cubre las AMSES, las BLE, y fuera de eso sirve para carbapenemasas. Por eso hay que cuidarlo, ¿no? Y después otros grupos de antibióticos. Las polimixinas sirven. Las polimixinas son muy tóxicas. Los carbapenémicos, ustedes dicen, pero ¿cómo así? ¿No que resistentes? No importa. Van a ver en la práctica clínica que los pacientes muestran carbapenemasas y les ponen carbapenémicos. ¿Por qué? Para agotar el mecanismo de resistencia. Para poner a trabajar más a la bacteria y cansarla. Entonces uno le pone y le pone y le pone carbapenémicos para aburrirla de sintetizar carbapenemasas, y mientras ella está distraída, se le pone otro antibiótico como la polimixina, se puede matar la bacteria. Entonces, por eso aparecen ahí los carbapenémicos, ¿no? Para agotar el mecanismo de resistencia de la bacteria, cansarla. ¿Listo? En combinación a otro, vea, no es ella sola, no es otro. La fosfomicina, pero todo depende de la infección, porque es que la fosfomicina es para la orina. Aquí no dice meningitis, por amor a Cristo, o sea. Pero eso nos lo iremos aprendiendo con el tiempo. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Está ahí, no? Ahora, en el futuro llegarán estos rojitos. Meropenem vaborbactam, ¿sí? Inhibidores de beta-lactamasas de tipo carbapenemasa. Cuando lleguen, pues discutiremos eso, ¿no? Si así nomás es difícil de aprendérselos, yo no me imagino cuando todo esto llegue a Colombia, cómo será para los que vienen abajo aprenderse más nombres, ¿no? Ustedes están de buenas porque hay muchos antibióticos que no han llegado, entonces no, pues no se preguntarán, pero los compañeros que vienen atrás. Aquí una mención, un datico.
¿Qué es lo que le pasa a la daptomicina en el pulmón? Se la activa por el surfactante. Muy bien. El IMI, este que está aquí, se inactiva en el riñón por unas peptidasas renales. ¿Sí? Entonces el IMI siempre viene combinada con otra sustancia que se llama la cilastatina. La cilastatina. Imipenem con cilastatina. La cilastatina es un inhibidor de las peptidasas renales que degradan al IMI. Entonces, por eso siempre la ampolla dirá imipenem con cilastatina. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se llama, profe? Sí, ¿hasta qué? Cilastatina. Vamos a buscar una imagen de eso porque una imagen vale más que 1000 palabras. IMI. Vámonos así. IMI, cilastatina. Imagínense. Véalo. Imipenem con cilastatina. Claro, llegará en el futuro imipenem con cilastatina con un inhibidor de beta-lactamasas, que es el relevactán, ¿sí? Entonces, estimados, yo sé que todos conocemos los inhibidores clásicos de beta-lactamasas, el tazobactán, el sulbactán y el clavulánico. Eso es lo mínimo que se tienen que saber. Pero a futuro va a llegar relevactán, bavorbactán, nacubactán, envenazotazobactán, ¿listo? Taniborbactán, más inhibidores de beta-lactamasas, más. ¿Cuál ya está en Colombia? Es una gran herramienta terapéutica, Cefta-Avi, por todo lo que cubre. Ble, AMCES, carbapenemasas. ¿Listo? Entonces esta tablita es más chévere que la anterior, estimados. ¿Sí? Porque esta tablita, estos solo son los beta-lactámicos, solo son. Pero esta tablita los tiene a todos los otros antibióticos de los que hemos mencionado algunas cositas. Entonces lo primero que nos dicen aquí es, vea, vamos a hablar de los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared. El primer grupo son los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos tenemos antibióticos como las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos. Todos son beta-lactámicos. ¿Sí? Penicilinas, ¿cómo se clasifican? Naturales, espectro reducido. ¿Listo? La única que se da por vía oral es la UV, porque resiste el ácido del estómago. Los gram positivos se volvieron resistentes a estas naturales, entonces aparecieron las antiestafilo, en donde apareció la meticilina, ¿sí? Pero la que usamos en los humanos, la oxa y la dicloxa, las más representativas son ellas dos. Y ya sabemos que cuando un estafilo es resistente a la meticilina, ¿qué pasa? Cuando un estafilo es resistente a la meticilina, Administramos el de quinta generación. Es resistente a todos los beta-lactámicos, profe. eso. Antes de administrar el de quinta, es resistente a todos los beta-lactámicos. A todos los que están en este grupito. Entonces vamos a hacer una X para bloquearlos a todos. A todos los beta-lactámicos, incluidos los carbapenémicos. Es que ni siquiera el meropenem sirve ahí. Nada de esto sirve. ¿Listo? Lo único que sirve, quinta generación. Se las inventaron para eso. De resto, olvídense de todos los beta-lactámicos. ¿Bien? Siguen los antibióticos penicilinas, las aminopenicilinas AMPI y amoxi. Son muy buenas para infecciones respiratorias. Cubren el neumococo, lo cubren súper bien. Entonces, casi siempre AMPI y amoxi se utilizan en neumonías bacterianas adquiridas en la comunidad porque el perfil de resistencia del neumococo es muy buena para la ampicilina. ¿Sí? De pronto hay un dato importante, otro segundo dato importante de la ampicilina. Les dije que la Klebsiella era un resistente natural a AMPI, pero la ampicilina se usa mucho en meningitis por listeria.
¿sí? Entonces no se les olvide que hay una bacteria que se llama Listeria monocytogenes, ¿sí? Que causa pues, meningitis por listeria. Entonces no se les haga raro que vean un paciente con sospecha de meningitis cuando estén en su rotación de urgencias, de neurología y les pregunten por qué hay que ponerle ampicilina para el cubrimiento de la listeria en el sistema nervioso. No sabemos qué bacteria está metida por allá, pero qué tal sea una listeria. Ampi, ¿listo? Ampi. Entonces aparecen las de amplio espectro, ¿no? Ampicilina sulbactam, ¿listo? Amoxiclavolanato, que como les decía es muy buena en infecciones de garganta, neumonía, CEPOC, otitis media complicada. Entonces en pediatría van a utilizar estos antibióticos de forma frecuente por el espectro que tienen sobre la vía aérea, además que penetran muy bien las cavidades respiratorias, ¿sí? Hay un antibiótico que se consigue en Colombia que se llama sultamicilina, La sultamicilina es como la ampicilina sulbactam, pero por vía oral. Ampisulva no viene por vía oral, no hay, solo es inyectada. No hay por vía oral. ¿Qué hay que hacer? La sulta es como el reemplazo a ampisulva. ¿Por qué les digo esto? No es que el paciente está hospitalizado con ampicilina sulbactam intravenosa, pero ya está bien y queremos darle salida. Queremos que termine su antibiótico por vía oral. Bueno, señora, tómese las ampollas. No, señor, le vamos a cambiar el antibiótico inyectado por la sultamicilina. Así se llama. Se consigue en el país. ¿Listo? Y amoxiclavolanato, que pues solo viene por vía oral. ¿Listo? Para niños, para adultos, con un inhibidor de beta-lactamasa. Las antiseudomónicas, yo les decía que, las pseudomonas, pues es una bacteria problemática, ¿sí? En los pacientes. Por eso hay un grupo específico de antibióticos antiseudomónicos. Aquí están los antibióticos antiseudomónicos, pero del grupo de los betalactámicos, ¿sí? Entonces las carboxipenicilinas, ticarcilina, las ureido, piptazo, la combinación de tica o piperacilina con los inhibidores de beta-lactamasa. Pero no quiere decir que otros antibióticos no cubran las pseudomonas. No, cefepime también lo cubre, pero es que cefepime hace parte de las cefalosporinas de cuarta, está por allá abajo. Bien, pero dentro de las penicilinas, estas. Pero hay otros antibióticos que siguen cubriendo pseudomonas. El astronam cubre pseudomonas, el cefepime cubre pseudomonas, las quinolonas cubren pseudomonas. ¿Listo? Los carbapenémicos. ¿Preguntas? ¿Dudas, estimados? Profe, ¿puede mostrar el cuadrito bien para tomarle foto? Por favor. O si quieren, yo le mando un pantallazo. Yo les mando un pantallazo de esto, todo bien. Ah, bueno. Sí, profe, por favor. Pero hay que aprendérselo, ¿no? Porque entonces llega la rotación y les dicen, bueno, ¿de qué grupo es la vancomicina? Entonces uno dice, profe, ¿de qué grupo en cuanto a qué? ¿El grupo químico o el sitio en donde actúa? Entonces ya el profe se da cuenta que usted es un chino que ha estudiado antibióticos, ¿no? No, dígame las dos. Ah, bueno. La banco es un antibiótico que inhibe la síntesis de la pared. Ah, entonces es un beta-lactámico. No es un beta-lactámico. Es un inhibidor de síntesis de pared, pero su mecanismo de acción no tiene nada que ver con las PVP. Con otro que después lo vemos. ¿Sí? Por allá con unas terminaciones de los precursores de la pared, pero no es con PVP. Y por eso es que la banco le sirve al meticilino resistente, porque su mecanismo no es PVP dependiente. ¿Sí? Entonces él le va a decir, ah, bueno, entonces inhibe la síntesis de la pared. ¿Y a qué grupo químico? Como yo, ¿qué grupo químico pertenece? Si no es un beta-lactámico, entonces ¿qué grupo es? Bueno, es un glucopéptido. Es un péptido con azúcares. ¿Sí? Y hay otros dentro de los glucopéptidos. Teicoplanina, telavancin, oritavansin. No. ¿Qué hay en Colombia? Banco. ¿Listo? Si uno ya se quiere poner de malo en el parcial, pues uno le dice, venga, dígame cosas diferentes a la banco. ¿Sí? Pero me importa en este momento que se aprendan la vancomicina dentro de ese grupo. ¿Sí? Entonces la idea es entender la tablita. ¿Sí? Los de la membrana, la colistina y la adapto, ¿sí? No por ahí como influencers que veo que tratan de enseñar farmacología y ponen la adapto por allá en los betalactámicos y bueno.
Proteína 30, 50S, otros, con mecanismos